Hola, hola. Retomamos la clase. Tenemos este tema, los órganos de gobierno de un banco, ¿no? Pero en el banco hay muchas dependencias, ¿no? El banco tiene una estructura bastante amplia, muy técnica, ¿no? Buenas estructuras en general, ¿no? Para hacer todo el trabajo que realizan, necesitan, digamos, una serie de dependencias, ¿no? Pero al respecto debemos indicar lo siguiente. La Ley General de Sociedades, voy a anotarlo acá, la Ley General de Sociedades establece que al menos debe tener estas entidades, aquí, de la izquierda. Uno, la Junta General de Accionistas. Los bancos son sociedades anónimas abiertas, así se llama técnicamente. Así como hay sociedades anónimas cerradas, aquí también hay sociedades anónimas abiertas. Ese a todo banco es así, es sociedad anónima abierta. Entonces, como sociedad anónima abierta tiene miles de accionistas, ¿no? Y esos accionistas son reunidos, conforman este órgano dentro de la empresa que se llama la Junta General de Accionistas, que es el órgano máximo, es el órgano de mayor nivel a la interna de la empresa. Le sigue, como podemos ver ahí, le sigue el directorio, generalmente compuesto por 6, 8, 10 miembros. Ya el estatuto de cada banco se establece por cuántas personas va a estar compuesto su directorio, ¿no? En la mayoría de bancos está por ahí algo de 8 o 10 personas componentes del directorio. Estos directores son especialistas de banca. En general, en algunos casos son propietarios, son accionistas, ¿no? Son accionistas también, que van a velar sus intereses ahí, ¿no? Luego ya tenemos la gerencia. En una cuenta la gerencia general, ¿no? La gerencia general. Y acá en el organigrama lo podemos ver, miren. Tenemos la Junta General de Accionistas, está el directorio y está la gerencia general. Esas tres dependencias, órganos, como también se le llama, son establecidos de acuerdo con la Ley General de Sociedades. Y luego ya tiene una serie de dependencias que es de acuerdo con las operaciones que lleva a cabo. Operaciones nacionales, internacionales, de uno u otro producto, de una u otra operación que realizan los bancos. Hay de entender, digamos, que los bancos llamados grandes en nuestro país, ¿no? Tienen más dependencias, más órganos, ¿no? Más órganos dentro de su constitución orgánica, ¿no? No así los bancos pequeños, ¿no? De acuerdo con la magnitud de operaciones que se realizan. ¿Para qué sirve toda esta organización? Sirve para llevar a cabo las actividades del banco, ¿no? Si no hubiera una organización adecuada, no se podría prestar los servicios en la calidad y que requiere, con la calidad que requiere el cliente. Perdón, ahí se pasó. La ley banca, entre el conjunto de operaciones y todo eso que lleva a cabo, tiene que ver también con la disolución. Más tarde o más temprano, el banco puede disolverse por acción propia o liquidarse porque está en quiebra, ¿no? La ley establece todos esos aspectos, ¿no?
En nuestro caso, en el caso peruano, tenemos varios bancos que han quebrado en algún momento. El Banco Nuevo Mundo, el Banco Latino. Dice que en algún momento el Estado mismo le puso una salvación, ¿no? Y así como quiebran bancos nacionales, también lo hacen internacionales. Justamente vamos a ver un video relacionado con el quiebre de un banco a nivel internacional, ¿no? Que fue un caso muy, muy sonado en Estados Unidos, ¿no? Pues vamos a pasar para allá. Un ratito. A ver qué pasó acá. Uy. Ahorita, ya. Todos los bancos también tienen su historia, todo eso, y lo podemos encontrar en la red. Cada banco tiene su propia historia, cómo se generó, pero a veces estos temas pasan desapercibidos porque aparecen estos temas de quiebre, ¿no? Que son más espectaculares. Tenemos el caso del famoso banco Lehman Brothers, ¿no? El título es Aprende cómo se originó la crisis mundial 2008 para evitar la siguiente. Es decir, debemos, de cada crisis que hay debemos aprender, especialmente en el campo financiero. Veamos entonces qué pasó aquí con este banco. Fue uno de sus mayores responsables. Este mismo año, Lehman Brothers se declaraba en quiebra, haciendo temblar a los mercados. Comenzamos aquí, nos hemos pasado, falta un comentario inicial acá del amigo. Vamos, Colorado. Ya. Dicen que pronto vendrá otra nueva crisis mundial. Tengo que decir que las crisis inevitablemente vienen. Una vez se inventa la deuda, tenemos ciclos. Y si realmente va a venir una nueva crisis, ¿por qué no aprendemos de la última? Hoy vamos a ver el caso de Lehman Brothers y nos dará muchas lecciones para ver cómo podemos prepararnos para la siguiente. Sí, en realidad, miren, ahorita también estamos en una crisis, felizmente no es financiera, sino más bien de salud, ¿no? Una crisis total del sistema de salud, ¿no? Ha matado, digamos, cientos, miles, hasta millones de personas de todo el mundo, ¿no? Esto nos debe marcar para, digamos, no repetir los descuidos que hemos visto, digamos, con esto. Cuestiones similares pasa con esto de la parte financiera, ¿no? Cada caso que pasa debe ser una lección para los años venideros. No es que se puedan evitar del todo, pero estando, digamos, prevenido, tomando medidas, tomando políticas, estrategias, medidas preventivas, se puede reducir, amenguar, digamos, el efecto de una crisis. ¿Te suena el año 2008? Esta fecha marca el comienzo de la crisis financiera más grande del mundo desde la Gran Depresión, y Lehman Brothers fue uno de sus mayores responsables. Ese mismo año, Lehman Brothers se declaraba en quiebra, haciendo temblar a los mercados de todo el mundo. Pero ¿cómo llegó el banco hasta este punto y por qué importó tanto para la crisis? Es importante saber por qué, hacer un diagnóstico de la situación, ¿no? Porque sabiendo por qué, entonces ya podemos evitar eso en el futuro, ¿no? Todo comienza a mitad del siglo XIX, en el que unos inmigrantes alemanes llegan a Estados Unidos.
Henry Lehman y sus hermanos buscaban nuevas oportunidades en el país y fundarían su firma en 1850. Por extraño que parezca, Lehman Brothers no se dedicaba al principio a los servicios financieros, sino a la venta de productos disecados. Los hermanos tenían una tienda donde vendían alimentos, algodón y café. No sería hasta décadas más tarde cuando comenzaría la compraventa de estas materias en el mercado de commodities, empezando a introducirse en el mundo financiero. Entonces, al principio del siglo XX, cuando se aliaron con Goldman Sachs para aumentar su presencia financiera, convirtiéndose progresivamente en un banco. Lehman Brothers estaba dejando poco a poco el mercado de commodities para ayudar a compañías a salir a bolsa o a adquirir otras empresas. Y unos años después ya se había convertido en un banco reconocido. Sin embargo, los problemas para Lehman Brothers no tardarían en llegar. Resulta que en 1969, el director ejecutivo de por aquel entonces, Robert Lehman, muere sin descendencia. Robert no había dejado un sucesor claro para el banco antes de su muerte y había dejado un vacío de poder que causó caos en la compañía. No fue hasta 4 años más tarde que Pete Peterson entró para liderar el banco, organizando el descontrol que había por entonces. Peterson adquirió a otras firmas para hacer crecer la empresa y separó a los distintos departamentos de la compañía para que se enfocaran en sus actividades clave. Bajo su mandato, Lehman Brothers llegó a convertirse en el cuarto banco más grande de Estados Unidos y pasar de pérdidas significativas a 5 años seguidos de beneficio. Lehman Brothers se había hecho famoso por sus grandes retornos de la inversión y las compañías y personas que decían invertir su dinero allí recibían beneficios con creces. Ese cambio de timón, el término, y eso conlleva, digamos, nuevas estrategias, nuevas tácticas, acciones que permiten en este caso elevar la rentabilidad y por ende el valor de las acciones en los mercados. Y por eso vemos ahí a este amigo ahí contando sus historias, ¿no? Pero vamos a ver lo que sigue. Pero las decisiones de Peterson no habían afectado a todo el mundo y habían causado que dos grandes sectores del banco se enfrentaran entre sí. Resulta que las dos grandes actividades de Lehman Brothers por aquel entonces eran la banca de inversión y el trading. Ahí podemos ya sacar una conclusión. Los líos internos deterioran todo. No permiten, digamos, sacar adelante las instituciones o el país, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, en el Perú estamos enfrentados ahí, el Poder Ejecutivo frente al Legislativo, están enfrentados los políticos por la campaña, y ya comienza una guerra ahí bastante fuerte, acusaciones, tú eres colmero, yo no soy, y esto y lo otro, ¿no? A veces esas cuestiones internas deterioran todo, incluso pasa en las familias, ¿no? Cuando comienzan a pelearse ahí la familia, se rompe, digamos, la unión familiar y se viene abajo. Viene el descalabro familiar, ¿no? Eso que pasa en la familia también pasa en las empresas, como lo está indicando acá el amigo. Y pasa en los países. Y va a pasar siempre, porque siempre pues hay intereses entre los miembros de las familias, porque se trata del ser humano. El ser humano tiene visión, tiene apetito de poder. A uno le gusta mucho más el dinero que a otros. A uno le gusta el dinero fácil. A algunos les gusta hacer algunas artimañas, unos juegos sucios, a otros no, y entonces comienza, tú eres el malo y yo soy el bueno, y comienzan los enfrentamientos, ¿no? En general, esa es una causa para que vengan lo posterior, ¿no? Los banqueros se dedicaban a hacer de intermediarios entre personas con capital que querían invertirlo y personas o negocios que necesitaban ese dinero. Lehman Brothers utilizaba este dinero para hacer préstamos o dar hipotecas, y al cabo de un tiempo cobraba un interés que repartía entre sí mismo y el prestador del dinero. Es el caso pues de las famosas hipotecas subprime, ¿no? Donde se entregó, digamos, créditos a cualquier persona de Estados Unidos,
cualquier persona, tenga o no tenga empleo, tenga la noción de la continuidad en el empleo, no, sin, en algunos casos, sin mayores exigencias de garantías y todo eso, ¿no? Y se viene, digamos, cuando se actúa así de esa manera, se vienen los problemas, naturalmente, ¿no? Eso incluso se estuvo comentando hace 3 años acá, en el Perú. Los bancos comenzaron así a entregar dinero, entregar dinero a cualquier persona, ¿no? Incluso te llamaban, ven, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora ven, recoge tu préstamo acá. Tienes acá un préstamo de tanto, ¿no? En realidad eso es factible hacerlo, es legal hacerlo, pero cuando no se mide bien la capacidad de pago, entonces se originan las famosas crisis, porque no hay los retornos, se rompe la famosa cadena de pagos, que hoy por hoy, digamos, todos buscan, digamos, mantener la cadena de pagos, y que no se rompa, porque esa es la base, digamos, del retorno financiero y la continuidad en el mercado, ¿no? Si se rompe la cadena de pagos, se friegan los proveedores, se friegan los bancos, se friegan los clientes, todo el mundo, y se descalabra, digamos, la economía. Este dinero para hacer préstamos o dar hipotecas, y al cabo de un tiempo cobraba un interés que repartía entre sí mismo y el prestador del dinero. Los banqueros además daban asesoría financiera, preparaban la estructura legal de grandes adquisiciones de empresas y se llevaban una comisión por el éxito de sus servicios. Por otro lado se encontraba el departamento de trading, que se dedicaba a la compraventa de activos para sus clientes a cambio de una comisión. Estas personas realizaban las operaciones de aquellos que querían invertir en bonos, acciones u otros activos financieros, y suponían el otro gran bando del banco. Cuando Peterson separó a ambos departamentos, mejoró sus operaciones, pero también provocó una gran enemistad. Las personas de los distintos bandos habían entrado en una lucha de ego por ver quiénes ganaban más dinero, y las hostilidades hacían que el ambiente de trabajo en el banco fuera insufrible. Peterson, que venía del lado de los banqueros, pidió ayuda a Lewis Glucksmann, director de operaciones de Lehman Brothers, y que estaba del lado de los traders. Peterson ascendió a Glucksmann como vocero de la compañía, esperando que teniendo un director ejecutivo de cada bando, calmaría las tensiones. No fue así. Apenas unos meses después del ascenso, quedaba claro de que la decisión había sido un desastre. Las tensiones no dejaron de crecer entre ambos bandos, ya que cada líder quería dirigir el banco en una dirección distinta. Lehman Brothers había entrado en una lucha de poderes y en 1983 acabó por sacar a Peterson y a muchos ejecutivos de la compañía. Sin embargo, la aparente victoria de Glucksmann había dejado al banco en un pobre estado. La compañía estaba sufriendo la amenaza de desintegrarse y Glucksmann se vio obligado a vender la firma. Es así como en 1984 American Express adquiere a Lehman Brothers, centrándola en el bando ganador del trading y dejando apartada la banca de inversión. Lehman Brothers estuvo 10 años bajo la dirección de American Express hasta que esta también cambió de director ejecutivo y decidió sacar al banco como una firma independiente de nuevo. Es en este momento en el que Lehman Brothers volvió a centrarse en la banca e interesarse de nuevo por los préstamos. La firma estaba originando una nueva ola de servicios financieros que 2 años más tarde darían lugar a la crisis mundial de 2008. Ahí podemos ver también como una razón de la crisis o una causa de la crisis, esto de cambiar, ¿no? De cambiar de dominio, ¿no? De un grupo a otro, de hacer prevalecer una frente a otra actividad, ¿no? Y todo eso pues trae, digamos, un tiempo de maduración o conlleva, digamos, un tiempo de maduración para que se lleven las actividades, ¿no? Y entonces, pues ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo un banco que realiza como 100 actividades a un banco que realiza como 10, como 20 solamente, ¿no? Y devienen los problemas encima. Micio.
Resulta que el 11 de septiembre de 2001 se produjo el atentado de las Torres Gemelas. Lehman Brothers tenía alquilado 3 pisos con oficinas en una de las torres. El ataque terrorista desestabilizó completamente a la compañía. Pero si bien el banco se recuperó con el tiempo, el 11S dio inicio a una época de miedo e inestabilidad política que produjo graves consecuencias en la economía. Estados Unidos veía como el miedo estaba afectando a consumidores e inversores y temía que esto provocara una recesión en el país. Es entonces cuando la Reserva Federal intenta... Escuchen, el problema de este banco arrastró a otros, y eso a la economía del país, y no cualquier país chiquitito, ¿no? Sino a todo un imperio como es Estados Unidos, ¿no? Por eso, digamos, la importancia que tiene la banca, cualquiera que fuere, la banca comercial, o en este caso la banca de inversión, o las actividades de bursátiles que lleva a cabo también esta entidad, ¿no? Siempre, digamos, este tipo de actividades financieras o bursátiles tiene un gran efecto en la economía, trastoca todo, ¿no? No solo, digamos, afecta a la entidad en sí, conllevado, ¿no? Sino que se arrastra el sistema y arrastra la economía, peor todavía, ¿no? Y cuando hablamos de la economía es que termina afectando ¿a quién? A las personas que no tienen nada que ver. Ese es lo peor, que lo que pasa cuando ya el caso trasciende, digamos, a la órbita financiera, sino afecta la economía, ¿no? Por eso dicen que estos problemas financieros tienen un efecto dominó, ¿no? Ahí dando la vuelta, es un bólido ahí que va dando la vuelta y va arrasando con todo lo que encuentra, ¿no? Digamos, esta partecita de las torres y todo eso, porque ellos como eso son los que originan también, ¿no? Pero si bien el banco se recuperó con el tiempo, el 11S dio inicio a una época de miedo e inestabilidad política que produjo graves consecuencias en la economía. Estados Unidos veía como el miedo estaba afectando a consumidores e inversores y temía que esto provocara una recesión en el país. Es entonces cuando la Reserva Federal intenta estimular la economía, bajando muchísimo los tipos de interés. ¿Qué significa esto?, te preguntarás. Resulta que los bancos a los que habitualmente vamos, como Santander, Goldman Sachs o el propio Lehman Brothers, son bancos comerciales. Estos son bancos que están abiertos de cara al público, pero están controlados por arriba. Los bancos centrales, como la Reserva Federal, son las instituciones con el control financiero. Estos deciden cuándo imprimir más dinero, la deuda que compran y los tipos de interés. Estos últimos son el precio al que, por ejemplo, la Reserva Federal vende el dinero a bancos como Lehman Brothers. Tienen un gran impacto en la economía. En 2001, los tipos de interés se hallaban en el 6,5% y para 2004 habían bajado a tan solo el 1%. Esto significaba que los bancos comerciales podían comprar dinero de la Reserva Federal a un interés muy bajo, con lo que podían dar préstamos e intereses también muy bajos. Esto permitía que muchas personas pudieran pedir préstamos baratos, consumir en negocios con ese dinero y hacer crecer la economía. O al menos esa era la idea. Durante ese tiempo, Lehman Brothers empezó a adquirir otros bancos especializados en los préstamos. La firma fue de las primeras en surfear el negocio de las hipotecas subprime, prestando dinero a casi cualquier persona sin importar su capacidad para devolver los préstamos. A esta ola se apuntaron otros bancos que veían como Lehman Brothers estaba ganando mucho dinero con las hipotecas de alto riesgo, empezando una burbuja originaría la crisis. Fíjate que al bajar los tipos de interés, la Reserva Federal había hecho que mucha gente tuviera dinero fácil y pudiera hipotecarse para comprar casas. El número de casas que había en Estados Unidos no había cambiado, la oferta era la misma. Sin embargo, en cuestión de meses, la demanda se había disparado y esto provocó una reinflación y que el precio de las casas también se disparara. Los inversores, que veían cuánto subía el precio de los bienes inmuebles, empezaron a comprar casas y títulos de deuda, especulando que en el futuro podrían venderlos a mayor precio. Eso mismo ha pasado acá en el país puede pasar, ¿no? Donde algunos inversionistas pueden comprar inmuebles, ¿no?
una idea, digamos, de revenderlos en el corto, mediano, largo plazo, ¿no? Pero eso no es seguro, ¿no? Todo negocio tiene un alto riesgo, ¿no? Nada es seguro en finanzas. Las finanzas no son absolutas, las finanzas son relativas, ¿no? En un momento ganaste con algo, en otro momento y en otro no te puede ir igual. Así de cierto. Que te podría ir mejor, claro que sí, también está ahí. Está el riesgo y también está, digamos, la incertidumbre que se crea con su riesgo correspondiente, pero está también el hecho que puede ganar, ¿no? Porque los negocios son así. Los negocios son impredecibles, ¿no? Puede haber negocios que te dan enormes beneficios, pero en otro momento esos mismos negocios te llevan, digamos, a la quiebra. Eso, ¿qué nos podría enseñar eso? Que aunque uno se asesore por los expertos más famosos o de mayor experiencia, sin embargo, uno puede aprender algo. Sin embargo, no de todo está seguro. Más aún si los negocios tienen inversiones en acciones, ¿no? Porque las acciones son, como ya hemos dicho en la primera parte de este ciclo, son muy volátiles, son tremendamente volátiles. No hay seguridad, digamos, de que uno pueda obtenerlo. Se habla de un beneficio y fuerte beneficio comparado con otros, pero en el largo plazo, ni siquiera en el mediano, en el largo plazo, 10, 12, 15 años. Por eso que hay que tener mucho cuidado. Pero atentos a esto que acabo de indicar, que pese a que uno se asesore por expertos norteamericanos, europeos o acá mismo, por las sociedades agentes de bolsa, o acá mismo por algún broker financiero, eso no asegura nada. Simplemente es una información, es algo que te ayuda a tomar previsiones, pero no asegura nada. Las cosas pasan así. Y, y es un ejemplo de que pasan así por así, es esta pandemia. En Estados Unidos hay muchas grandes empresas, como esta Goldman Sachs que mencionó, como este otro banco, el JP Morgan o el JP Morgan, como he dicho, que están ahí funcionando y muchas empresas de asesoría a nivel, que son empresas transnacionales de asesoría. Sin embargo, con todo ese expertise de estas empresas no pudieron ver la pandemia que estamos sufriendo ahorita. Estados Unidos es un país que tiene la mayor cantidad de casos, la mayor cantidad de fallecidos, la mayor cantidad de desgracias. Porque las cosas pasan así. Hay cosas que no lo podemos ver, por más expertos que podamos ser, ¿no? Y a veces, cuando nos critican que ¿por qué no viste eso? Simplemente hay que agachar la cabeza y decir, pues solamente soy humano. No puedo ver más allá, más allá de lo que es evidente. No puedo ver, ¿no?, más allá. Porque para eso necesitaría ser ya un dios, ¿no? Seguimos. Las constructoras de edificios veían lo bien que iba el negocio y empezaron a construir casas a toda velocidad y generar empleo. Esta tendencia se empezó a trasladar al resto del mundo, que además invertía en el mercado inmobiliario estadounidense, que también se valorizaba. Todo parecía genial. Ese es otro asunto justamente que menciono, que no solamente afectó a los inversionistas norteamericanos, sino que al ver, digamos, un mercado floreciente de las hipotecas, ¿no? Las construcciones, hipotecas y todo eso, hubo muchos inversionistas de todo el mundo, ¿no? Peruanos, seguramente, ¿no? Y que luego se han visto afectados por esta situación.
la Reserva Federal tenía miedo. El Banco Central se había dado cuenta de que... Recuerdan que la Reserva Federal dijimos que era el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos y que comentamos antes del examen que esta entidad era de origen privado, ¿no? Justamente hacíamos una crítica que cómo un organismo privado va a controlar las finanzas del Estado norteamericano y las finanzas del país. Y algo más, esta reserva controla las finanzas mundiales, ¿no? Siendo privado. Y al bajar tanto los tipos de interés, había creado una burbuja. La inflación de los bienes inmuebles se había descontrolado y poco a poco estaba afectando a otros sectores de la economía. Ahí están las razones, ¿no? Anote las razones. La baja de la tasa de interés, ¿no? La inflación que se dio en la venta de las viviendas, ¿no? Eso hizo que el valor de un inmueble se cayera, ¿no? Que cayera. O sea, que por cada dólar que uno tenía por haber vendido un inmueble, con ese dólar no podías comprar lo que antes de la inflación lo podías hacer. Son dos indicadores macroeconómicos, que marcan la pauta en la economía, la tasa de interés y la inflación. En nuestro país, ¿qué tenemos? En este momento tenemos una inflación bastante controlada, no más de 4% al año. Eso hace que vivamos en una economía sana. Y por lo general, pese a la pandemia, no haya mayores sobresaltos. No haya gente asaltando, digamos, los supermercados. En cuanto a la tasa de interés, por ejemplo, se ha mantenido, ¿no? No ha habido ni alzas ni bajas, ¿no? Se ha mantenido en todo este tiempo de la pandemia. Lo que hace, digamos, que al bajar las tasas, abarata el dinero, hace que la gente recurra más, pero por efecto de la crisis pierde el empleo, pierde los ingresos y no podría pagar. Ahí, eso es lo que origina, ¿no? Eso es lo que origina los problemas, ¿no? Poco a poco estaba afectando a otros sectores de la economía. Era cuestión de tiempo de que la burbuja estallara y la Reserva Federal no le quedó más remedio que volver a subir los tipos de interés tan rápidamente como los había bajado. Del 1% que estaban en 2004, la Reserva Federal subió los tipos de interés al 5% en 2006. Los ricos ahora tenían que comprar el dinero que prestaban mucho más caro, con lo que tenían que subir el interés de las hipotecas. Esto afectaba, por un lado, a las nuevas personas que querían pedir préstamos, que de repente veían que no les rentaban hipotecarse y dejaban de comprar casas. Esto haría temblar al sector de la construcción en el futuro, que no podría vender todas las casas que estaban construyendo. Sin embargo, la subida de tipos de interés también afectaba a las millones de personas que ya habían pedido préstamos. Gran parte de este crédito tenía un interés variable, ligado al que el banco fijaba. Esto significa que si la Reserva Federal subía los tipos, el interés que estas personas tenían que pagar mes a mes también subiría. Y este fue el mayor desastre. Esa medida que se tomó, primero bajaron las tasas, que originó esa entrega, digamos, de crédito. Y luego, para corregir eso, se elevan las tasas. Y se vuelve a afectar a otro sector, ¿no? Porque las cosas, digamos, no afectan a todos de igual manera. Entonces, eso va originando más problemas, ¿no? Multitud de personas se veían incapaces de pagar sus préstamos, ya que mes a mes aumentaban lo que tenían que pagar. A los bancos no les había importado dar préstamos a personas de baja confianza en el pasado, y ahora se estaban encontrando con impagos por todas partes. Pero lo peor era que el dinero que los bancos habían prestado era suyo. Gran parte de ese dinero era de personas que habían decidido confiar en los bancos para invertir su dinero, esperando un beneficio en el futuro. Estas personas ni siquiera serían capaces de recuperar lo que invirtieron.
La otra gran parte de ese dinero venía de la Reserva Federal, que habían intercambiado al banco por los títulos de deuda de los préstamos. La idea del Banco Central era eliminar el dinero imprimido, una vez devuelto, para controlar la inflación, equilibrando de nuevo la oferta y la demanda. Pero la gente no devolvía dinero, el equilibrio ya no era posible. Había mucha masa monetaria en el mercado, la inflación estaba descontrolada y los inversores tenían miedo de no poder recuperar su dinero. La burbuja estaba a punto de estallar y la crisis se encontraba a la vuelta de la esquina. Para 2006, Lehman Brothers ya prestaba cantidades de 50.000 millones de dólares al mes. Y el año de la crisis, sus activos de deuda correspondían a 680.000 millones de dólares. La mayoría de ese dinero era de otras personas y solamente estaba aguantado por 22.000 millones de capital del banco. Durante 2007 y 2008, Lehman Brothers empezó a sufrir grandes pérdidas. Los impagos de las hipotecas estaban provocando desconfianza entre sus clientes. Los inversores empezaban a entrar en pánico. Pero lo peor era que el banco había engañado a la gente. Los inversores creían que comprar deuda de Lehman Brothers, invertir en él, era una buena idea, ya que las agencias de calificación lo respaldaban. Estas agencias informan sobre el riesgo de invertir en un activo financiero. Y hasta 3 días antes de su caída, Lehman Brothers tenía la... Es importante. Las agencias, digamos, que califican a las empresas, se prestan pues para calificar mal, ¿no? Es el juego, como hay muchas empresas que tienen ISO 9000, ISO 27000, ISO por aquí, ISO por allá, y al final, digamos, la calidad no se hace presente, ni otro concepto de eficiencia, efectividad, un producto, un servicio, ¿no? Pero esto es similar a esa situación, ¿no? Se presentaba así, de esa manera, ¿no? Y entonces viene, digamos, todo el efecto del descalabro, ¿no? Los impagos de las hipotecas estaban provocando desconfianza entre sus clientes y los inversores empezaban a entrar en pánico. Pero lo peor era que había engañado a la gente. Los inversores creían que comprar deuda de Lehman Brothers e invertir en él era una buena idea, ya que las agencias de calificación lo respaldaban. Estas agencias informan sobre el riesgo de invertir en un activo financiero. Y hasta 3 días antes de su caída, Lehman Brothers tenía la calificación máxima. La vez pasada, en otro caso, estuvimos comentando sobre las sociedades de auditoría, ¿no? Habían, digamos, dado un dictamen razonable, adecuado, sobre determinadas empresas, ¿no? Worldcom, Xerox y otras. En este caso, entidades similares habían calificado adecuadamente el banco. Sin embargo, en 2 o 3 días se viene abajo esa situación. Eso es lo que pasa cuando a veces esta gente que califica, que audita, que otorga, digamos, determinados indicadores, no hace bien su trabajo. O lo hacen parcializándose, ¿no? Parcializándose. Es decir, me pagas para darte un indicador y yo te doy mi veredicto, mi dictamen favorable. Y claro, mientras no pase nada, eso pasa desapercibido, ¿no? Pero en la medida que suceda algo, ahí es donde comienza a reventar la cosa, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que Lehman Brothers era quien pagaba a estas agencias para que lo calificaran. Y por supuesto, no iban a decir lo arriesgado que era invertir en él. La Reserva Federal trató de rescatar al banco en verano de 2008, ya que sabía que era demasiado grande para caer. Escuchen eso ahí. La Reserva Federal, o sea, el dinero de los norteamericanos, porque esta reserva tiene los ahorros como respaldo ahí. El ahorro del Estado norteamericano, del pueblo norteamericano, que fue utilizado para, digamos, levantar a esta empresa, ¿no? Porque al caerse, digamos, arrastra la economía, como ya hemos dicho, ¿no? Pero lo curioso, digamos, que en este caso es que pese a esa ayuda que le da la reserva, no logran reflotarlo y termina cayéndose. Por eso que se trata, digamos, de
esa caída. Eso ha sido una discusión de siempre, ¿no? Como digamos, otra vez ahí entramos a la economía de libre mercado. En Estados Unidos hay una economía de libre mercado. Y eso quiere decir que el Estado no debe intervenir en lo que hacen los privados. Es decir, si este banco se caía, el banco no tenía, en este caso la Reserva Federal no debió, digamos, ni siquiera, digamos, pensar en reflotarlo. Porque al hacer eso, está utilizando un mecanismo inadecuado en el marco de una economía de libre mercado. Eso por un lado. En segundo lugar, porque está utilizando los recursos de todo el país, del Estado norteamericano. Eso mismo pasó acá en el Perú, con este Banco Latino que por ahí presentamos una infografía, ¿no? El Estado prestó un dinero para reflotarnos, pero el banco tampoco no pudo sostenerse y terminó cayendo. Ahora no sabemos en qué quedó, digamos, ese apoyo financiero que dio el Estado peruano a esa entidad, ¿no? Que también, lógicamente, es incorrecto. Nuevamente, estamos ahí en lo incorrecto. Si el Latino hubiera sido Banco del Estado, naturalmente compete levantarlo, apoyarlo, ¿no? Pero es una entidad privada, ¿no? Es como si el negocio de ustedes o mi negocio cayera y el Estado, digamos, me prestara. Eso pasa, digamos, en algunos casos como de emergencia, como ha pasado, digamos, con este de Reactiva, ¿no? Pero ese Reactiva es un crédito y eso tiene que devolverse. Pero una entidad que se cae, ¿quién va a devolver? ¿No? Una situación ahí bien especial que tiene que ver, que trastoca, digamos, lo financiero y va a lo económico, a lo político, ¿no? Porque ya está hablando, digamos, de una situación incorrecta del manejo del modelo económico del país, ¿no? A estas agencias para que lo calificaran y, por supuesto, no iban a decir lo arriesgado que era invertir en él. La Reserva Federal trató de rescatar al banco en verano de 2008, ya que sabía que era demasiado grande para caer. Sin embargo, el dinero que había inyectado no era suficiente y no podía seguir imprimiendo dólares o la inflación continuaría descontrolándose. Lehman Brothers en sus últimos días trató de encontrar un comprador, pero en el último momento Barclays y el Banco de América rechazaron la oferta. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declara en bancarrota, revelando una deuda de más de 600.000 millones de dólares y cayendo en picado la bolsa de Nueva York. La gran volatilidad que había en los mercados se agravó más tras ese día, especialmente con los títulos de los inmuebles estadounidenses, que estaban esparcidos por todo el mundo. Nadie quería esos títulos, nadie quería comprar casas, y millones de personas, inversores y bancos se habían arruinado. La crisis mundial de 2008 ya había comenzado y la caída de Lehman Brothers fue la gota que colmó ese vaso. El banco nunca se recuperaría de su quiebra y los restos de la compañía se la repartirían otras firmas como Barclays y Nomura Holdings. ¿Quién sabe si Lehman Brothers aún seguiría vivo si hubiera tomado otras decisiones? Pero su nombre siempre será recordado por la crisis que ayudó a provocar en todo el mundo. Y ahora, como siempre, vamos a por las lecciones principales. Y la primera, yo creo que Lehman Brothers al principio hizo algo interesante, y es que no se enamoró de su primera idea. Pensemos que estaba vendiendo simplemente productos disecados. De eso al mundo financiero hay un salto. Pero la adaptabilidad de una empresa al principio creo que es esencial. En el mundo de las startups se llama pivotaje. Al final, tú eres una empresa que está dando soluciones a problemas. Y si encuentras problemas mayores que puedes hacer que tu empresa se expanda, es interesante poder adaptarte a ellos. La segunda lección, la tercera ya viene un poco con más de caña. La segunda lección tiene que ver con el tema del control ejecutivo. Dos directores ejecutivos en una empresa, en mi opinión, siempre ha sido un error. Cuando hay dos personas que tienen que decidir entre ellos o están súper conectados, al final va a ser mucho más lento. El liderazgo no estará claro. Crearás bandos, aunque no lo quieras, siempre se crea un bando, porque siempre a las personas nos cae mejor una que la otra. Eso para mí fue un error garrafal. Y la 3 es
bien sencilla. No engañes a tus clientes. Pensemos que Lehman Brothers hizo verdaderas salvajadas a nivel de los préstamos que daba, cómo lo hacía, qué les decía. Si realmente os ponéis a ver vídeos sobre esa etapa y cómo en el juicio hablan sobre el tema y hablan con la gente responsable, te das cuenta de lo que hacían, cómo hacían. Y realmente hay una deshonestidad que yo creo que al final es como aquello de que se va sumando cada vez más y más, por así decirlo. Esa primera mentira hace que la siguiente mentira tampoco sea tan mala, hace que la siguiente tampoco sea tan mala, y cuando te das cuenta, pues tienes una deuda de 600.000 millones. Así que nada, podemos aprender de aquí a qué no hacer con tu empresa. Y ojo con las siguientes crisis, porque las burbujas pasan. Y cuando veas que un sector está inflado de dinero y realmente se está dando dinero a todo el mundo, yo, por ejemplo, en el mundo de las startups hubo un punto que era como, uy, ¿qué está pasando? ¿No? Porque cuando empezamos a ver que todas las startups salen por la televisión, sale la película de Facebook, etcétera, hay que tener ojo porque ahí se está poniendo un capital increíble. No digo que haya una burbuja, pero simplemente hay que ir con ojo y estar preparado, educado financieramente para esa siguiente crisis. Déjame aquí tus opiniones. Yo el tema financiero no es de lo que más me guste. Yo sabéis que es más de empresa. Si queréis más financieros, podéis ir a mi canal de mi amigo Gonzalo Zagonero, que os lo dejaré por aquí también. Comentadme aquí qué os ha parecido, cuáles son vuestros... Claro, claro. De todas maneras. Bien, entonces, así suceden estos problemas, ¿no? Las finanzas son así de impredecibles, ¿no? Bancos gigantescos pueden desaparecer. Grandes empresas igualmente pueden desaparecer de un momento a otro, como ha pasado. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Europa, ha pasado en el Perú, seguirá pasando y todo eso. Y hay que tener cuidado. ¿Y cómo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar todo esto? Aquí está, digamos, ensayando alguna respuesta al respecto, ¿no? La supervisión. La supervisión del mercado financiero tiene mucha ayuda, ¿no? Una supervisión permanente, periódica, muy técnica, se va a evitar, digamos, esas situaciones, ¿no? En el caso de Estados Unidos, este u otro que hemos presentado, lo que pasa, digamos, que hubo un descuido en la supervisión. La supervisión, digamos, estaba en argollas, si cabe la comparación con la empresa que estaba en problemas. Y por lo tanto, no indicaban lo que pasaba. Pero con una adecuada supervisión se puede superar eso. Y en nuestros medios, tenemos aquí a la SBS para hacer ese trabajo, ¿no? Aun cuando también tiene aspectos de discusión, ¿no? Pero vemos primero los positivos, ¿no? Es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución, ¿no? O sea que no es una entidad, pues, es una entidad de los bancos, es una entidad del Estado. Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidas en la Ley General del Sistema Financiero, etcétera, etcétera, 26702, como ya le hemos dicho. Tiene objetivos propios, funciones y atribuciones. Esto de la supervisión es una atribución. Debe ser ejercida en forma permanente y con mucho tecnicismo. Para llevar a cabo esta labor supervisora, todo este ente, con todos esos organismos que vemos ahí, con poca gente, es para que esencialmente haga esto, supervisar, para que supervise la buena marcha del sistema y se dé cuenta en todo momento cuando un banco está entregando muchos créditos, cuando está elevando sus tasas y está haciendo, digamos, que los clientes no puedan pagar, rompiendo la cadena de pagos, todo eso, digamos, es parte de ese trabajo, ¿no? La supervisión es una labor muy técnica, ¿no?
Y lo hace la SBS en el marco de las funciones que le da la ley, ¿no? Por ejemplo, está la ley 26702 autoriza, ¿no? Hace que la SBS pueda autorizar la organización y funcionamiento de cualquier entidad del sistema, ¿no? De cualquier entidad del sistema. Por tanto, digamos, hacer eso le da una gran responsabilidad, ¿no? Es una labor similar en el campo educativo en lo que tiene pues la SUNEDU, ¿no? Si hay universidades malas en este momento es porque la SUNEDU no ha hecho bien su trabajo. Y por el contrario, ha mejorado el servicio académico. Y pese a la pandemia, las universidades han sacado adelante sus ciclos académicos porque ha habido o hay una adecuada, hubo o hay y habrá, digamos, un adecuado servicio de asesoría. Lo mismo pasa, digamos, con la SBS. Si no hay a la vista problemas ni de banco, ni de financieras, ni de cajas municipales, ni de cajas rurales, ni de cooperativa de ahorro y crédito, ni de pymes, es porque la SBS está haciendo bien su trabajo. La última entidad que quebró ha sucedido hace como 3 años. Es una caja municipal, la caja municipal de Ican, que quebró hace 3 años por ahí. Creo que la SBS se percató de eso, porque es la SBS la que comunicó al mundo financiero, ¿no? Para que ya no realicen actividades pues incluso suspendió la entidad, ¿no? Y aseguró, digamos, la devolución de los ahorros que tenía con el famoso seguro de depósito, ¿no? La SBS también vela por el cumplimiento de la ley, ¿no? Ya hemos visto a nivel general que la ley tiene una serie de aspectos que comprenden y la SBS debe hacer que se cumpla todo eso, ¿no? Claro, la SBS no puede hacer cambiar ese abuso que se da con ese artículo 9. Ese artículo 9, nunca lo olviden, que permite, digamos, que los bancos puedan definir qué tasa cobran en una economía de mercado, cuando debe ser, esa tasa debe ser negociada, una tasa negociada entre el demandante y el oferente. Pero en este caso la SBS no puede hacer nada, porque ya hay una ley. Lo que tenía que hacer ese Congreso, derogar ese artículo o modificar ese artículo. Pero como ese artículo favorece al sistema financiero, que son los dueños de casi todo lo que pasa en la economía peruana, entonces no pasa nada. Más bien al que dice algo ya lo desaparecen entre comillas, o él mismo voluntariamente lo asustan y ya no hay, ¿no? Recuerdan que hace como 2 meses este grupo de Luna, ¿no? Dueño de Telesub, tomó, digamos, la bandera esto de hacer cambios a la ley de banca, ¿no? De evitar, digamos, el cobro de intereses abusivos, ¿no? Estuvo haciendo una campaña de 1 mes por ahí, pero luego los bancos y las AFPs armaron todo un programa propagandístico que comenzaron a chancarlo a los Lunas y por poco lo han metido preso, aún siendo el hijo de Luna congresista, tanto que se ha asustado y ahora, digamos, por ahí medianamente han ido logrando algunas cosas, pero ya no con la fuerza de antes. Así funciona todo esto. O entre comillas, comprando congresistas con grandes lobbies que hacen ahí. A cualquiera que aparezca con una idea, los otros le sacan otra norma o simplemente no apoyan esa norma. Y en el Congreso cualquier ley sale con los votos. Y si no hay votos, sigue ahí la cosa. Es lo que pasa con el mismo presidente en este momento.
Si hubiera, digamos, más de 87 votos en el Congreso a favor de la vacancia, hubieran choteado hace rato a Vizcarra. Pero como Vizcarra no sé qué diantres ha hecho, yo supongo que he comprado congresistas y entonces ya no pueden sacarlo. Y ahí con un presidente coimero estamos felices los peruanos. Sí, así se manejan estas cosas en un marco, digamos, de corrupción, ¿no? Lo que no debe ser así, ¿no? Lo que debe primar es pues la ética, la moral, la legalidad, ¿no? Eso es lo que debe primar, ¿no? Seguimos. Otra atribución de la SBS, ejercer supervisión integral, como ya lo hemos dicho. Gran parte está haciendo bien su trabajo, pero con eso de los intereses debería, digamos, sugerir, aunque sea sugerida, y enviarlo al Congreso, pero ni siquiera nunca ha sugerido nada a la SBS. Incluso, todas estas superintendencias son acusadas de favorecer al gran capital. No solamente la SBS, sino la misma SUNER, sino la misma de comunicaciones, de la OCITRAN, todos esos organismos que tienen el nombre de superintendencias de transporte, de comunicaciones, terminan favoreciendo a Telefónica, a las grandes empresas de esto y de lo otro, ¿no? Eso es lo que falta aquí en el país, ¿no? Hacer cumplir la ley, ¿no? Hacer cumplir por todos, ¿no? No solamente por el pobre, el de a pie, el desamparado, el que no tiene dinero para conseguirse abogado, ¿no? Sino que la ley se cumpla por todos, porque la ley es para todos, ¿no? No hay leyes, digamos, orientadas a tal o cual persona, ¿no? Tener en cuenta esos detalles. Luego, tenemos aquí el alcance de las funciones. Bueno, por un lado tenemos aquí el mercado financiero, ¿no? Y por otro lado tenemos el mercado de valores. Los dos grandes mercados que son así evidentes, tajantes, están ahí, ¿no? Pero por acá está la SBS. Esta es su cancha de la SBS. Esta es la cancha de la SMV. Estas son las entidades, ¿no? Estas son las entidades que también ya lo vimos en un momento. El sistema financiero está formado por estos 4 tipos de entidades. Aquí tenemos, mire, las empresas de servicios múltiples, donde están los bancos, donde son las estrellas de los bancos. Las empresas especializadas, como por ejemplo las financieras, los bancos de inversión, las empresas de seguros. Pero algo muy importante, los bancos son los que manejan todo esto. Los bancos están acá, también están, y con otros nombres. Los bancos están acá. Incluso acá falta, bueno, el sistema de seguros. También están los bancos. Los bancos están acá. No, ahí está seguro, ahí está seguro, también está ahí, ¿no? Ahora, los bancos también están, digamos, en el mercado de valores. Se dominan todo, ¿no? Por eso digamos que siempre hablamos de bancos más que de las otras empresas, ¿no? Porque los bancos están como bancos, como empresas especializadas, como banco de inversión, como empresas de seguros, están como AFPs, están como sociedades agentes de bolsa, están como fondos de inversión, fondos mutuos, fondos colectivos, están en todo lo que compete a su giro, el dinero. En todos estos entes está aquí los dólares, los soles, los yenes, yuanes y cualquier otra moneda. En detalle, miren, esas empresas que acabo de indicar. La ley establece que estas empresas deben constituirse con un capital mínimo. No vamos a revisar los capitales, ahí están los números,
Pero nos fijamos, por ejemplo, aquí en el banco. Esta es la empresa bancaria. Aquí están los bancos, ¿no? Conformantes de las empresas de operaciones múltiples y que como capital debe tener, capital o patrimonio debe tener un mínimo de 14.924.000. Así debe constituirse como mínimo. Claro, los bancos grandes tienen muchísimo más que eso, ¿no? Y así para cualquier tipo de empresa, mire, le pide un capital mínimo. ¿Para qué? Como garantía, ¿no? Como garantía para el sistema, para la sociedad, ¿no? Para eso se le pide un capital mínimo. Este capital mínimo solamente sucede en este tipo de empresas. Solamente en las entidades del sistema financiero, acá, para el sistema financiero, ¿no? Y para el mercado bursátil. Para eso se pide estas cantidades mínimas. En todo negocio, en todo otro negocio, comercio, industria, otros servicios, no hay capital mínimo. No hay capital mínimo. Algo de los bancos. Vamos a ver. Un banco es una institución financiera que ofrece servicios financieros a sus clientes. ¿Correcto? ¿Qué servicios? Está ahorros, préstamos hipotecarios, tarjeta de crédito, ¿no? Préstamos para negocios, préstamos para automóviles, certificados bancarios, cuentas de retiro, se refiere a la CTS, ¿no? Los bancos están sujetos a leyes y regulaciones federales, esto en Estados Unidos, en Argentina, que funciona en forma federal, y en nuestro caso a leyes del Estado, leyes estatales. Es una entidad totalmente formal, totalmente legal, ¿no? Que tiene muchas actividades, ¿no? Aquí siguen otros conceptos. Nos habla de los depósitos. Los depósitos en los bancos sirven para que estos, entre otras operaciones, otorguen crédito. Que el banco, al recibir los depósitos, ahí te presta. Y este es otro punto, digamos, que debemos tener. Los bancos no te prestan su dinero, no te prestan su capital, te prestan el dinero que reciben de otros. Así cualquiera negocia, ¿no es cierto? Por eso una vez leí que dentro de todos los negocios, incluyendo el narcotráfico, si cabe como negocio, bueno, ese es un negocio, pero totalmente ilegal, no debemos ni promoverlo. Pero sin embargo, más que ese negocio, el negocio financiero, los bancos. Ser banquero es un negocio con redondo. Es ser un inversionista, un negociante, un inversionista, ¿no? Un financista redondo. Tiene el sartén por el mango, ¿no? La ley es a su favor, presta lo que recibe, nunca utiliza su patrimonio, ¿no? Ni siquiera, digamos, de patrimonio familiar, ¿no? Nada. Dice, las actividades de crédito, ¿no? Las actividades de crédito requieren pues, de una cierta fe, creencia, confianza en el cliente, ¿no? Hay que estudiar al cliente, ¿no? Los bancos nos estudian para otorgarnos un crédito. El banco hace un papel en la microeconomía, porque el banco nos atiende a nosotros como personas, nos atiende como familias, pero el banco también tiene un papel macroeconómico. Está ahí en el terreno general de la economía, como poder, vamos a verlo ahí, en el centro, ¿no? Ahí está el banco. Y el banco facilita los pagos a los consumidores, facilita, digamos, los cobros a las empresas, está ayudando al mercado de productos, está ayudando al mercado de factores, a todos. Todo tiene que ver con el banco. Más aún cuando tenemos una ley de bancarización. Recuerdan que hace rato estuve hablando de la bancarización. Eso está establecido en una ley. Busquen, por favor, la ley
la ley del ITF y la bancarización. La ley del ITF y la bancarización. Ahí está todos los detalles. Y esto data también de esos años, 1990 y tanto, ¿no? Donde se promueve la bancarización. Bancarizarse en gran parte es bueno, pero tampoco, la parte mala es que obligarte, digamos, a que todo lo pase por el sistema. Que este sistema fuera barato, fuera servicial, fuera, digamos, amigo, de modo, pues, bienvenidos sean. Pero ya hemos comentado cómo funciona, ¿no? Aquí también está, digamos, cómo funciona. Aquí en el centro, los bancos, ¿no? Y ahí el banco intermedia, ¿no? El banco intermedia entre los distintos agentes, ¿no? Está ahí trabajando para todos. Y de todo recibe, ¿qué? Recibe, digamos, pagos. De todo recibe pagos. El banco no te hace nada, absolutamente nada gratis, ¿no? Te da una tarjeta y te está cobrando. Desde que estás ya, te está cobrando. Te cobra el aire dentro del banco, porque le cuesta también, porque tener oficinas ahí bien alumbradas, bien adecuadas, eso genera un costo, ¿no? También así. ¿Cómo funcionan los bancos? Bueno, los bancos ya indiqué que reciben dinero de las personas, de las empresas, y luego prestan a esa misma persona y a esas mismas empresas o a otras personas o a otras empresas. El banco cobra intereses, el banco también paga intereses. La diferencia está que cobra mucho y paga poco. Y eso técnicamente se llama el spread. Uno lo lee como spread, léalo como quiera, pero este es el nombre en inglés. Spread o spread. Es la diferencia entre lo que cobra el banco y lo que paga. Lo que cobra es mucho, es en las colocaciones, en los préstamos. Lo que paga es poco, que son los ahorros. Ya sabemos entonces cómo funciona todo esto de los bancos. Ya estamos a pocos minutos de terminar esta clase. Bueno, el ciclo del dinero. Hacemos aquí a ver algunas conclusiones, ¿eh? Ya ustedes lo leen, la clasificación, las operaciones y todo esto. Hay algunos aspectos ahí que incluso está el detalle de las operaciones, miren, de acuerdo a la ley, ¿eh? De acuerdo a la ley está el detalle de las operaciones. Vemos aquí la importancia de los bancos. Miren, los bancos hacen muchas operaciones, pero podemos resaltar estos puntos, ¿no? Facilitan los pagos en el interior y exterior del país. Si no sería así, teníamos que andar nosotros con nuestra alforja de billetes de un lado a otro, ¿no? Impulsan la creatividad económica al poner en movimiento grandes cantidades de dinero, ¿no? Claro, mueven la economía, ¿no? Hacen posible el mantenimiento de algunas empresas debido al crédito que otorgan, ¿no? Hacen, digamos, ganar a la gente pocos intereses, pero le mantienen ahí su dinero, ¿no? Y sigue la importancia aquí en relación con los bancos, ¿no? Aquí hay una tarea. Esta tarea es la que deben entregar a nota delegada. Esta tarea lo presentan el día lunes hasta la 24. En este caso no es válido, o sea, que suspendida tu nueva orden. Estamos en semana de examen. Seguimos estudiando, ¿no? Bueno, por el momento aquí terminamos el entrenamiento aquí el preso unido. Terminamos el preso unido. Digamos, gracias, buen día.